En el vasto universo del entretenimiento, donde las luces brillan intensamente y las cámaras capturan cada instante, existe una historia que ha permanecido en las sombras, una narrativa que, aunque desconocida para muchos, ha sido el pilar sobre el cual se construyó la carrera de una de las figuras más emblemáticas de la industria. Esta es la historia de cómo un evento inesperado, casi olvidado por el tiempo, se convirtió en el catalizador que transformó una vida ordinaria en una leyenda viviente. Todo comenzó en una pequeña ciudad, donde los sueños parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo nocturno. En ese entorno humilde, una joven con una pasión desbordante por la música y el arte luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Su voz, aunque potente y llena de emoción, resonaba solo en las paredes de su habitación y en los corazones de aquellos que tenían el privilegio de escucharla en reuniones familiares y eventos locales. Sin embargo, el destino tenía planes más grandes para ella. Un día, mientras participaba en un concurso local, su interpretación conmovió a uno de los jueces, un productor musical que, impresionado por su talento, le ofreció la oportunidad de grabar una maqueta en su estudio. Este momento, aparentemente insignificante, marcó el inicio de una travesía que la llevaría a los escenarios más prestigiosos del mundo. A medida que su carrera despegaba, enfrentó numerosos desafíos. La industria del entretenimiento, conocida por su competitividad y exigencias, puso a prueba su determinación y resiliencia. Hubo momentos de duda, de puertas cerradas y de críticas que buscaban desanimarla. Pero cada obstáculo fue una lección, cada caída una oportunidad para levantarse con más fuerza. Lo que muchos no saben es que detrás de su éxito hay una historia de sacrificio y perseverancia. Durante años, equilibró múltiples trabajos para financiar sus grabaciones y presentaciones. Dormía pocas horas, viajaba largas distancias y enfrentaba la incertidumbre de no saber si sus esfuerzos darían frutos. Pero su amor por la música y su deseo de compartir su arte con el mundo la impulsaron a seguir adelante. Con el tiempo, su talento fue reconocido a nivel nacional e internacional. Sus canciones comenzaron a escalar las listas de popularidad, y su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia y pasión. Pero, a pesar de la fama y el reconocimiento, nunca olvidó sus raíces ni a las personas que la apoyaron desde el principio. Hoy, su historia sirve de inspiración para millones de personas que sueñan con alcanzar sus metas. Es un recordatorio de que, con dedicación, esfuerzo y autenticidad, es posible superar cualquier adversidad y dejar una huella imborrable en el mundo. Lo que pocos conocen, incluso entre sus seguidores más fieles, es que durante la cima de su ascenso, justo cuando parecía que nada podía interponerse entre ella y el éxito absoluto, atravesó una de las etapas más devastadoras y transformadoras de su vida, una etapa que no tuvo lugar frente a los reflectores ni en los titulares de revistas, sino en la intimidad de su hogar, entre paredes que escucharon más lágrimas que canciones. Fue una traición, no artística ni profesional, sino personal, cruda y profundamente dolorosa, lo que desencadenó una nueva versión de sí misma, una más fuerte, más astuta y menos dispuesta a dejar que otros decidieran por ella su destino emocional o financiero. Aquella noche, una noche aparentemente común, de aquellas en las que uno cree que simplemente cenará en familia, su mundo cambió con solo unas palabras frías y calculadas que provenían de la persona que había sido su compañero, su apoyo, y según ella, su mejor amigo. Él, con una sonrisa apenas contenida y una copa de vino en la mano, le dijo que ya no era feliz, que necesitaba buscar su verdad en otro lugar, y que pensaba irse. Así, sin una discusión previa, sin advertencias. Solo una declaración seca y ensayada que parecía más una estrategia de salida que una confesión genuina de sentimientos. Y aunque su corazón se rompió en 1000 pedazos, no derramó una sola lágrima frente a él. Porque ya intuía, muy dentro de sí, que algo no cuadraba, que detrás de esa supuesta epifanía emocional se escondía un secreto mucho más sucio y planeado. Y no se equivocaba. Esa misma noche, cuando él salió con la excusa de necesitar tiempo para pensar, ella encendió su computadora portátil, esa que compartían desde hace años, y comenzó a buscar respuestas. No era invasiva por naturaleza, pero esa sensación en el estómago, ese presentimiento punzante, la impulsó. Lo que encontró no fue solo un mensaje, ni una pista aislada, sino una cadena completa de correos electrónicos, facturas, reservaciones de hotel, fotografías, e incluso videos que documentaban una relación paralela que llevaba más de un año de evolución.
Una relación en la que ella era la única que no sabía nada. Lejos de explotar o enfrentarlo en un arrebato de rabia, se sentó durante horas con una libreta, tomando nota de cada detalle, cada fecha, cada lugar. Sabía que el conocimiento era poder y que si quería salir de aquello con dignidad y justicia, debía prepararse con frialdad quirúrgica. Fue entonces cuando buscó a la mejor abogada de familia en toda la ciudad, una mujer de carácter imponente y reputación intachable, conocida por su defensa implacable de mujeres traicionadas y subestimadas. Durante semanas, tal vez meses, llevó una doble vida. En público, era la misma esposa entregada, la artista comprometida con sus seguidores, la mujer sonriente en entrevistas y alfombras rojas. Pero en privado, era una investigadora meticulosa, una estratega en silencio, recopilando pruebas, rastreando movimientos bancarios, y preparando una salida que no solo restaurara su paz, sino que le garantizara justicia y libertad financiera. Y entonces llegó el día. Una premiación internacional, de esas que millones ven en vivo, fue el escenario perfecto. Mientras él, arrogante y aún confiado en su control narrativo, se preparaba para acompañarla y aparentar normalidad frente a las cámaras, ella ya tenía firmado un documento legal que cambiaría todo. En su bolso llevaba no solo su labial y el guión de agradecimientos, sino también una copia del expediente que su abogada le había ayudado a construir con precisión de relojero. Cuando el evento terminó, mientras la prensa la rodeaba y él sonreía con fingida complicidad, ella se apartó unos minutos, miró a los fotógrafos y luego a él, y sin levantar la voz ni dramatizar, le entregó un sobresellado. «Lee esto cuando llegues a casa», fue todo lo que dijo. Él nunca llegó a casa esa noche. En lugar de eso, su abogado la contactó al día siguiente, sorprendido, tambaleante, e intentando una negociación apresurada, ofreciendo una división amistosa, tratando de salvar las apariencias. Pero ya era demasiado tarde. Las cartas estaban sobre la mesa, y esta vez, ella tenía todas las de ganar. Lo que vino después no fue una guerra abierta, sino una danza silenciosa en la que cada movimiento de ella estaba cuidadosamente coreografiado, mientras él intentaba desesperadamente recuperar un control que ya no le pertenecía. En cada reunión legal, en cada intercambio de correos entre abogados, quedaba más claro que él no había comprendido con quién se había casado realmente. No con una mujer sumisa y frágil, sino con una estratega nata, una artista que no solo sabía componer melodías, sino también reconstruir su vida con ritmo y armonía tras la tormenta más brutal. Ella no buscaba destruirlo, aunque habría tenido los medios para hacerlo. Lo que deseaba era restablecer el equilibrio, reclamar su lugar y su voz, y asegurarse de que, después de haber sido traicionada tan profundamente, pudiera mirar hacia adelante con la certeza de que nunca más sería subestimada ni emocional ni financieramente. El acuerdo final fue un reflejo del trabajo silencioso pero devastador que ella y su abogada habían construido. No solo incluía una compensación económica que aseguraría su independencia por muchos años, sino también una cláusula de confidencialidad estricta, diseñada para silenciar cualquier intento de él por manipular la narrativa pública. No habría entrevistas reveladoras ni versiones dramatizadas de su separación. Si él intentaba hablar, ella tenía los documentos, las pruebas, los nombres, los números, todo. Y aunque nunca los usaría por venganza, él sabía que podía hacerlo. En el mundo del espectáculo, donde los escándalos suelen vivirse con estridencia, ella eligió el silencio como arma, la discreción como escudo, y la inteligencia como motor de su renacer. Porque, mientras él se replegaba, cancelaba apariciones públicas y perdía contratos por la exposición de su doble vida, ella comenzaba una nueva etapa, una donde ya no necesitaba pedir permiso para tomar decisiones, ni justificar sus ausencias, ni maquillarse las heridas con excusas para proteger a alguien que no la había protegido a ella. Y así, un día cualquiera, cuando el polvo por fin se había asentado y las cámaras dejaron de apuntar hacia su drama personal, se levantó temprano, preparó su café favorito, encendió su reproductor de vinilos, y se sentó frente al piano con una tranquilidad que no había sentido en años. Comenzó a escribir. No por compromiso, ni por contrato, sino porque tenía algo que decir. Algo auténtico, nacido no del dolor, sino del proceso de reconstrucción que había vivido con tanta dignidad. Esa nueva canción, que meses después se convertiría en un himno para miles de mujeres alrededor del mundo, hablaba del despertar, del reconocimiento interno, de ese momento en que te das cuenta de que lo que parecía una pérdida fue, en realidad,
la liberación más grande de tu vida. Fue un mensaje disfrazado de melodía, un manifiesto envuelto en armonía, que tocaba el alma de quienes alguna vez también fueron traicionadas, ignoradas o dadas por sentadas. En cada entrevista posterior, cuando los periodistas le preguntaban cómo logró atravesar esa etapa sin colapsar públicamente, ella sonreía con serenidad y respondía con una frase que se convirtió en su sello: hay batallas que se ganan sin hacer ruido, solo con paciencia y memoria. Y es que eso fue lo que la definió, su capacidad para recordar cada detalle, cada promesa rota, cada mirada evasiva, no como herramientas para vengarse, sino como piezas de un rompecabezas que le permitieron entender en qué momento dejó de ser parte de un equipo y pasó a ser una sombra en su propia casa. Pero más importante aún, cómo recuperar la luz. Hoy, desde una nueva casa construida por ella misma, rodeada de sus hijos, de amistades que no huyen cuando hay silencio y de una comunidad que la admira por lo que es, no solo por lo que canta, ella vive una vida plena. No perfecta, pero sí profundamente libre. Porque entendió, en carne propia, que el verdadero éxito no es solo llenar estadios o vender millones de discos, sino poder mirarte al espejo y decir, no me dejé romper. Lo más impresionante de su transformación no fue la victoria legal ni el reconocimiento público posterior, sino el silencio con el que fue capaz de sostener su proceso. Porque mientras muchos buscan validación inmediata, aplausos fugaces o venganza ruidosa, ella eligió el camino más solitario, más duro y también más revelador: reconstruirse desde dentro, sin cámaras, sin likes, sin aplausos. Y ese proceso, aunque invisible para el mundo, fue monumental. Redefinió su identidad no como la esposa de alguien ni como la víctima de un escándalo, sino como una mujer que había construido su imperio emocional desde las ruinas, que se miró al espejo rota y se armó con las piezas que le quedaban, sin necesitar que nadie la salvara. Porque entendió que lo único que realmente necesitaba era volver a confiar en sí misma, en su instinto, en su voz, esa misma voz que la llevó desde un pequeño escenario local hasta estadios internacionales. Pero ahora no solo para cantar, sino para narrar su historia con la verdad más pura y brutal, la suya. En un mundo donde las mujeres son muchas veces retratadas como débiles al enfrentarse a la infidelidad o al abandono, ella se convirtió en un símbolo viviente de que no solo es posible sobrevivir a una traición, sino convertirla en una plataforma para crecer, florecer y liderar. Cada paso que dio después de ese episodio fue firme, medido y cargado de intención. Cada entrevista, cada discurso, cada nuevo proyecto musical llevaba implícito el mensaje de que no se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de trascenderlo. Una de las escenas más simbólicas de esta nueva etapa ocurrió meses después, durante una entrega de premios donde fue reconocida no solo por su trayectoria musical, sino por su impacto social y su activismo en temas de derechos de la mujer. Al subir al escenario, con un vestido rojo encendido que contrastaba con la sobriedad del evento, miró al público y pronunció solo una frase antes de recibir su galardón: este premio no es por lo que he cantado, sino por lo que he callado. El auditorio entero se levantó en aplausos, no por la celebridad, sino por la historia que todos intuían detrás de su fortaleza. Una historia de valentía silenciosa, de inteligencia emocional, de esa elegancia feroz que no necesita gritar para imponerse. Y es que, aunque su música era lo que la había hecho famosa, ahora su vida era lo que la convertía en leyenda. Años más tarde, en una entrevista profunda y sin filtros, le preguntaron qué consejo le daría a las mujeres que están atrapadas en relaciones donde su luz se ha ido apagando lentamente. Ella, sin perder su tono pausado ni su mirada firme, respondió con una metáfora que había aprendido viviendo: no eres una sombra ni un reflejo de nadie. Eres fuego. Si te están apagando, no esperes a que te rescaten. Conviértete en incendio. Y así, sin escándalos, sin dramas públicos, sin venganza mediática, logró algo mucho más poderoso: respetarse a sí misma, sanar en silencio y emerger más fuerte que nunca, no como sobreviviente de una traición, sino como arquitecta de su propia libertad. Porque al final, no fue el divorcio, ni la traición, ni el escándalo lo que la definió. Fue lo que hizo con todo eso. Y mientras él rehacía su vida desde el anonimato, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones y el vacío que deja una libertad mal entendida, ella seguía llenando auditorios, tocando corazones y, sobre todo, viviendo una vida que no tenía que explicar, justificar ni compartir con nadie más que consigo misma. Una vida que, por fin, era suya.